Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Jiménez y hoy junto a mis compañeras Angie Lara y María Eugenia Medina vamos a hablar acerca de la región femoral posterior y la región poplitea. Comenzando con la región femoral posterior, sabemos que esta región está ubicada en el muslo, posteriormente al fémur y en la región femoral anterior. Esta región está limitada, al igual que la femoral anterior, por lateralmente una línea que está trazada desde el trocánter mayor hasta el cóndilo lateral del fémur. Esta línea va a corresponder a un surco vertical que es bastante palpable, sobre todo cuando los músculos están contraídos, situado entre el músculo vasto lateral y la cabeza corta del músculo bíceps femoral. Ese es el límite lateral. El límite medial es una línea que desciende desde el extremo posterior de la sínfisis púbica hasta el cóndilo medial del fémur, siguiendo el borde medial del músculo aductor mayor. Con respecto a la forma externa, su forma externa es un poco convexa, de superior a inferior y en sentido transversal, sobre todo transversalmente, debido al ángulo de curvatura del cuerpo del fémur. Esta misma está constituida entonces por planos superficiales y planos subfaciales. Con respecto a los planos superficiales, pues es lo que está por fuera de la fascia, ¿no? Lo que vamos a encontrar primeramente es la piel, que es gruesa y es poco móvil cerca de la región glútea superiormente y en su límite lateral. Superior y lateralmente la piel está revestida por una capa uniforme de tejido celuloadiposo subcutáneo, que está adherido tanto a la piel como a la fascia lata. No contiene panículo adiposo ni un tejido celular subcutáneo diferenciado. Inferior y medialmente, cerca de la fosa poplitea, sí se va a distinguir un panículo adiposo subdérmico y un tejido celular laxo subyacente. En este tejido subcutáneo van a discurrir distintos vasos. Primero vamos a encontrar una red venosa tributaria de la vena safena mayor y en esta se va a observar una vena voluminosa que anastomosa las venas safena mayor y menor. La anastomosis de estas dos venas, la safena mayor y la menor, se va a convertir en una vena voluminosa entre toda esta red venosa del tejido subcutáneo, ¿no? También contiene ramas de los nervios cutáneo anterior medial y obturador, medialmente, del cutáneo femoral lateral, lateralmente, y del cutáneo femoral posterior en la parte media. Por último, vamos a encontrar además vasos linfáticos que se dirigen a los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Con respecto a la fascia lata, esta es más gruesa medialmente y está atravesada por los ramos colaterales del nervio cutáneo femoral posterior. Ahora, en los planos subfaciales encontramos primeramente al nervio cutáneo femoral posterior, que sabemos que es un ramo colateral del plexo sacro, y el primer plano muscular, ambos inmediatamente profundos a la fascia lata. El nervio cutáneo femoral posterior, como mencioné, rama del plexo sacro, desciende verticalmente en la parte media de la región, entre la fascia lata y el primer plano muscular. El primer plano muscular está conformado por el músculo semitendinoso medialmente y la cabeza larga del bíceps femoral lateralmente. Ambos músculos tienen como origen la cara posterior de la tuberosidad isquiática y descienden hasta la rodilla divergiendo ligeramente. El músculo semitendinoso se encuentra situado posterior al músculo semimembranoso y medial al músculo bíceps femoral y se extiende desde el isquion hasta el extremo superior de la tibia. Tiene como inserción proximal u origen la cara posterior de la tuberosidad isquiática por un tendón común con la cabeza larga del bíceps femoral, lateral a la inserción del ligamento sacrotuberoso. Su inserción distal sería en el extremo superior de la cara medial de la tibia, posteriormente al músculo sartorio e inferior al músculo grácil. Este conforma junto al músculo sartorio y el músculo grácil la pata de ganso o pes anserinus. El músculo bíceps femoral está situado lateralmente al músculo semitendinoso. Este está formado por dos cabezas, una isquiática o cabeza larga y otra femoral o cabeza corta. Ambas cabezas se insertan inferiormente por medio de una inserción común o un tendón común en los dos huesos de la pierna. La cabeza larga del bíceps femoral se inserta en la cara posterior de la tuberosidad isquiática junto con el músculo semitendinoso por un tendón común. Este es su origen. Y su inserción distal es mediante un tendón ancho en conjunto con la cabeza corta en el vértice y en la cabeza del peroné, en el cóndilo lateral de la tibia
y en la fascia de la pierna. Luego vamos a encontrar entonces al segundo plano muscular. El segundo plano muscular está ubicado profundamente al primer plano muscular y está formado por el semimembranoso y la cabeza corta del bíceps femoral, cuyas vainas se hallan unidas profundamente por una lámina facial intermuscular que presenta continuidad con la fascia profunda de la fosa poplitea. El músculo semimembranoso, como habíamos mencionado del semitendinoso, nace también del isquion, específicamente de la tuberosidad isquiática, lateralmente al semitendinoso y a la cabeza larga del bíceps femoral. Se halla cubierto en su mayor parte por los músculos del primer plano y se aplica a la cara posterior del aductor mayor. Su origen o inserción proximal es en la parte lateral de la tuberosidad isquiática, medial al cuadrado femoral y lateral al tendón común de la cabeza larga del bíceps y el semitendinoso, y su inserción distal pues se va a dividir en 3 tendones, los cuales son el tendón directo, tendón reflejo y el tendón recurrente, que se insertan respectivamente en el tendón directo en la cara posterior del cóndilo, el cóndilo medial de la tibia, en el borde medial de la tibia y en la fascia del músculo popliteo. El tendón reflejo en el extremo anterior del surco horizontal del cóndilo medial de la tibia y el tendón recurrente en el casquete condilolateral. Por otro lado, la cabeza corta del bíceps femoral, su inserción va a ser en el labio lateral de la línea áspera y se une en la parte inferior con la cabeza larga que lo cubre para insertarse, al igual que la precedente, en el vértice y en la cabeza del peroné, en el cóndilo lateral de la tibia y en la fascia de la pierna. Profundo todos estos músculos encontramos la capa celuloadiposa profunda, que es la que separa los músculos semimembranoso, bíceps femoral y la lámina facial intermuscular que une las vainas de estos músculos, del músculo aductor mayor. O sea, entre ellos vamos a tener entonces esta capa. En esta pues encontramos a los vasos profundos de la región y al nervio ciático, y presenta continuidad superiormente con la capa celuloadiposa profunda de la región glútea e inferiormente con el tejido adiposo de la fosa poplitea. Con respecto a las arterias de la región femoral posterior, estas son la rama inferomedial de la arteria glútea inferior, ramificada en la parte superior de la región, proporcionando una rama al nervio ciático. La arteria circunfleja femoral medial, rama de la femoral profunda, anastomosada con la precedente, así como con la primera arteria perforante, en la parte superior de la región. Y las arterias perforantes, que nacen de la arteria femoral profunda y se anastomosan entre sí. La primera arteria perforante se anastomosa con la arteria circunfleja femoral medial y con la arteria glútea inferior. Esto genera la formación de un sistema arterial continuo o círculo de anastomosis que une a la arteria glútea inferior, rama de la ilíaca interna, con la arteria femoral profunda, rama de la femoral. Esta red anastomótica es de gran importancia ya que por medio de ella se restablece la circulación después de la ligadura de la arteria femoral. Con respecto a los vasos linfáticos, estos se dirigen hacia los nódulos linfáticos ilíacos internos siguiendo trayectos paralelos a la arteria glútea inferior. El nervio ciático, por su parte, desciende por la masa de tejido celuloadiposo comprendida entre el músculo aductor mayor anteriormente, el músculo semimembranoso y la cabeza larga del músculo bíceps femoral, posteriormente, que lo cubren desde un principio. Luego se sitúa en el intersticio que separa al bíceps del semimembranoso, anteriormente a la expansión facial que une sus fascias de recubrimiento. Inerva así todos los músculos de la región, así como la porción medial del músculo aductor mayor en el límite inferior del muslo o más superiormente. Este se divide en 2 ramos, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Región poplitea. La región poplitea se encuentra situada posteriormente a la articulación de la rodilla y comparte sus límites con la región anterior de la misma. Esta región está limitada lateralmente por 2 líneas verticales que pasan por el borde posterior de los cóndilos medial y lateral del fémur. Con respecto a su forma externa, la región variará según la posición de la rodilla. Cuando el miembro está en flexión, la región se convierte en una depresión romboidea más profunda superior que inferiormente y está limitada superior y lateralmente por el relieve del músculo bíceps femoral, superior y medialmente
por los relieves de los músculos semitendinoso y semimembranoso, e inferiormente por las cabezas medial y lateral del músculo gastrocnemio. Cuando el miembro está en extensión, la depresión se convierte en una eminencia alargada verticalmente, pero todavía es posible distinguir los relieves musculares y tendinosos que marcan los 4 lados de la región, que son menos aparentes en los sujetos con un panículo adiposo abundante. Con respecto a la constitución de la región, se hablará como siempre de planos superficiales y planos subfaciales. En los planos superficiales, lo primero que encontraremos es la piel, que es fina, móvil y cubre el panículo adiposo subtérmico, que presenta continuidad con el de las regiones vecinas. La fascia superficial, por su parte, está limitada profundamente al panículo adiposo y se encuentra unida a la fascia profunda por medio de tractos fibrosos que atraviesan oblicuamente la capa de tejido celular subcutáneo subyacente. El tejido celular subcutáneo, por su parte, es laminar y laxo y se encuentra entre la fascia superficial y la fascia profunda. Contiene arteriolas, venas con poca importancia, vasos linfáticos que se dirigen a los nódulos linfáticos inguinales superficiales y ramos nerviosos procedentes del nervio cutáneo femoral posterior. Por otro lado, la fascia profunda, situada profunda del tejido celular subcutáneo, es fibrosa, es resistente en la parte media de la región y más delgada en las partes lateral y medial. Esta presenta continuidad superiormente con la fascia lata, inferiormente con la fascia de la pierna y lateral y medialmente con la fascia de la región anterior de la rodilla. La cara profunda de la fascia profunda da origen a tabiques intermusculares anteroposteriores, uno medial y otro lateral, a lo largo de las eminencias musculares que limitan al triángulo superior de la región. Estos están fijados profundamente a la rama correspondiente de bifurcación de la línea áspera. En el plano subfacial lo que encontraremos es la fosa poplitea, que se encuentra profunda en la fascia profunda. La fosa poplitea es una excavación romboidea de eje mayor vertical, que se encuentra limitada por los músculos y expansiones faciales profundas a la fascia profunda. Esta fosa está dividida en un triángulo superior y otro inferior, gracias a una línea horizontal que corresponde al borde superior de los cóndilos femorales. Con respecto a su constitución, esta fosa está contenida en 6 paredes, 2 laterales, 2 mediales, una posterior y una anterior. Las paredes laterales y mediales limitan lateral y medialmente los triángulos superior e inferior de la fosa poplitea. Por lo tanto, la pared superolateral está constituida por el bíceps femoral y el tabique facial que une la vaina del músculo bíceps femoral a la línea supracondilea lateral del fémur. Pared superomedial está formada por los músculos semimembranoso, semitendinoso, grácil y sartorio. A su vez, está formada por el tabique facial medial que une a la vaina del músculo semimembranoso a la línea supracondilea medial del fémur. Mientras que la pared inferolateral e inferomedial están formadas por las cabezas del gastrocnemio y las vainas, unidas al plano fibroso articular. Su pared anterior superiormente está formada por el triángulo que limitan las 2 líneas supracondileas del fémur, cara poplitea del fémur, e inferiormente por el plano fibroso posterior de la rodilla y el músculo popliteo, que se extiende desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la tibia, superiormente a la línea del sóleo. Y su pared posterior, que está conformada por la fascia profunda de la región. Contenido de la fosa poplitea. La fosa poplitea se encuentra dividida en 2 celdas por la fascia profunda de la región, en donde una celda es posterior o superficial y la otra es anterior y profunda. La celda anterior o profunda está comprendida entre la fascia profunda y la pared anterior osteofibrosa de la fosa poplitea. El contenido de estas celdas son la arteria poplitea, la vena poplitea, los nódulos linfáticos popliteos, la vena safena menor, el nervio ciático, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Es importante destacar que estos vasos, nervios y nódulos linfáticos se encuentran envueltos en una masa de tejido adiposo. Celda posterior o superficial. Esta celda se encuentra comprendida entre la fascia superficial y la fascia profunda.
Su contenido es el nervio cutáneo femoral posterior, que es una rama del plexo sacro, y la vena safena menor, la cual atraviesa la fascia profunda y penetra en esta celda a nivel de la interlínea articular. Con respecto al paquete vasculonervioso de la región, tenemos primeramente la arteria poplitea. Esta arteria es continuación de la arteria femoral. Se inicia a nivel del hiato aductor y atraviesa de superior a inferior la fosa poplitea, para terminar en el arco tendinoso del músculo sóleo, en donde se divide en la arteria tibial anterior y en la arteria tibial posterior. Mientras la arteria poplitea va descendiendo, se sitúa posterior al fémur, al plano fibroso posterior de la articulación de la rodilla y al músculo popliteo. Y a su vez se encuentra recubierta de superior a inferior por el músculo semimembranoso, la fase profunda de la fosa poplitea y el músculo gastrocnecmio. Igualmente, esta arteria se halla acompañada por la vena poplitea, la cual se sitúa posterior y lateral a la misma, y por el nervio tibial, que se sitúa posterior y lateral a la vena. Las ramas colaterales de la arteria poplitea son dos arterias superiores de la rodilla, la cual tenemos a una que es medial y otra que es lateral, una arteria media de la rodilla, dos arterias inferiores de la rodilla y dos arterias musculares denominadas arterias surales. Y en cuanto a las ramas terminales de la arteria poplitea, tenemos que se divide, como ya mencioné anteriormente, en la arteria tibial anterior y en la arteria tibial posterior. Igualmente, podemos recalcar que la vena poplitea asciende lateral y posterior a la arteria. Asimismo, la arteria y la vena poplitea se encuentran recubiertas por un tejido celuloadiposo. Y mediante él se relacionan anteriormente con la cara poplitea del fémur, el plano fibroso posterior de la articulación de la rodilla y el músculo popliteo, y posteriormente se relacionan con el músculo semimembranoso superiormente y la fascia profunda de la fosa poplitea y el intersticio entre las cabezas del músculo gastrocnecmio inferiormente. Desde la parte media de la región se encuentran separadas de estos elementos por el nervio tibial. Asimismo, los nodos linfáticos popliteos, cuyo número oscila entre 4 y 6, se escalonan a lo largo del paquete vascular y se encuentran en relación con el origen de las arterias de la rodilla. Asimismo, existe otro nódulo linfático yuxtasafeno que se sitúa lateralmente al extremo terminal de la vena safena menor. La vena safena menor atraviesa la fascia profunda a la altura de la interlínea articular, cruzando al nervio tibial medialmente, al nódulo linfático yuxtasafeno, y desemboca así en la vena poplitea. Asimismo, el nervio ciático se divide en el ángulo superior de la fosa poplitea en los nervios tibial y peroneo común. El nervio tibial desciende verticalmente siguiendo el eje mayor de la fosa poplitea. Se encuentra situado posterior y lateral a los vasos popliteos y se encuentra separado de ellos por tejido adiposo. De forma progresiva, igualmente, este nervio se aproxima a los vasos y acaba por situarse posterior a ellos. Asimismo, en la fosa poplitea, el nervio tibial da origen a ramos musculares para la cabeza del músculo gastrocnecmio y los músculos sóleo, plantar y popliteo, y a su vez da un ramo sensitivo, el cual es el nervio cutáneo sural medial. El nervio peroneo común se dirige oblicuamente en sentido inferior y lateral, siguiendo el borde medial del músculo bíceps femoral hasta la cabeza del peroné. Luego procede a rodear el cuello del peroné y penetra así en el espesor del músculo peroneo largo en donde se divide. Este nervio se encuentra situado inmediatamente anterior a la fascia profunda. Cruza de superior a inferior la cabeza lateral del músculo gastrocnecmio y el músculo sóleo, que lo separan así de la cabeza del peroné para alcanzar posteriormente el cuello de dicho hueso. Asimismo, en la fosa poplitea, el nervio peroneo común origina a dos nervios cutáneos, el ramo comunicante peroneo y el nervio cutáneo sural lateral, que se encuentran destinados a los tegumentos de la pierna.